Bueno. Entonces el grupo de Lambaré quedó, el primer grupo queda con Derlis Arias, Milagros María Ábalos, Ana Carolina Abogado, Cristian Bordón, Brites Enrique, Cardoso Paula, Caballero Susana, Lescano Naila, Espinosa Edgar, Fernández Ana, Jiménez María, Crone Franco Giselle, Mareco María y Martínez Villasboa Edith Noelia. Entonces ese es el primer grupo que tenemos de la filial de Lambaré, que es el turno de noche. En el segundo grupo está Lucy, está Alicia Mabel, está Cristel, Saldívar Luis, Piñanes Juan, Sergio Machuca, Lucía, Enciso, Reinaldo Jesús, Elvira Bordón, Susana Ferreira, Jenny Sosa, Alexis Ocampo, Lorena Sosa y Camila Rodríguez. Profe, buenas noches. Buenas noches, Buenas. compañera. Discúlpame, no escuché mi nombre. Romualda Domínguez. El primer grupo tiene que ser. Mixto. No, este es noche. Este noche, pero el primero que dijiste es. Noche también. Ah, sí, ellos son. Ah, sí, tenés razón. Son grupos de dos ellos. Sí. Entonces, este es con relación a los chicos que son de Lambaré, turno noche, que se dividen en dos grupos. Por eso es que les leo para que ustedes recuerden en cuál de los grupos están, para que puedan saber con cuál de los grupos van a trabajar con relación a nuestro trabajo. Y el grupo de Ciudad del Este quedó con... ¿Sí? Disculpame que te interrumpa. Buenas noches, yo soy Juan Daniel Piñanes. Yo soy del turno mixto, no estoy en turno noche. Ah, entonces te va a borrar, Juan. Sí, por favor. Te agrego en el mixto. Sí, por favor. Guárdenme un ratito. A ver. Piñanes, Juan. Sí, así mismo. Turno mixto. Nelson del Puerto también se quedó en turno mixto, recuerdo Nelson. Y ahora Juan Piñanes, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está. Les leo cómo quedó el grupo mixto entonces. Quedó con Dayana Rocío, Catherine Soledad, Enzo Espínola, Paulo César Franco, Sixta Soto, Edgar Gregorio, Romualda Domínguez, Patricia Chucarro, Maribel Beatriz Ocampos, Hermelinda Elizabeth, Teresa de Jesús Cabe, Luis Cabe, Susana Caballero, Juan, Daniel Piñanes. Ah, vos estabas luego, Juan. Bueno, profe. Cristino Piñanes Otazo, Elvis Marcial Amado y por último Iván Marcelo Rojas. ¿Está bien? ¿Turno mixto? Correcto, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Qué tal? Todo bien, Pati. Y la gente de Ciudad del Este, las que yo le tengo en la lista, es a Aguirre Oscar, Aquino Gloria, Barrios María, Benítez Cándido, Cardoso Oscar, del Valle Osana, Escobar Jessica, Escobar Limpia, Espínola Fátima, Farías Pedro, Jiménez Rigoberto, Larramendia Marcelo, Román Karen y Villar Arnaldo Guzmán. Esa es la lista que yo tengo de Ciudad del Este. Entonces, profesora, en el grupo número 7, que era filial de Itagua, la vez pasada faltó una compañera. No sé si podría repetir, por favor. 7 tengo... Nuri es la que se le agregó. Sí, y hoy un compañero se unió al grupo de la filial de Itagua,
que es el Del- compañero Numan Lucena. ¿Cómo? Numan Lucena. ¿Cómo se escribe su apellido? Lucena. Ah, Lucena. ¿Ese es su nombre o apellido? Su apellido, profe. Numan es su nombre y Lucena es su apellido. Bueno, entonces queda Fernando, Pablo Benítez, Evelyn, Karen, Dayana Reyes, Neri Gauto, Rodi Gustavo, Belkis, Francisco, Dolly, Nuri y Numa. Así mismo, profesora. Bueno, hay otra filial que tiene que actualizar La gente que ingresó hoy, ¿de qué filiales son? He visto que ingresaron. Profe, en el grupo de Villarrica también hay compañeros nuevos. Eh, Carapeguá. Capiatá. Esta es. Listo. Villarrica tengo Eunice, Mirta, Cristian, Erika, María y José Luis Ábalos. ¿Hay alguien que ingresó en Villarrica? Yo, profe. ¿Anaí? Sí, Anaí Belén Sequeira. Sequeira. Sí. Yo también, profe. ¿Nombre? Gloria Elizabeth López. ¿Villarrica también? Sí. Bueno, Yo también, profe, recién ingresé. Elizabeth López. 9. ¿Quién es 9? ¿Otra? Natalia Actualmente está ahí nomás. Y Natalia, ¿verdad? ¿O no? No. Sí, pero yo soy de la filial Coronel Oviedo, profesora. Ah, bueno, espérame que te voy a colocar en tu filial. Oviedo. ¿Quién de Oviedo? Natalia Recalde. Gustavo Oviedo, de Coronel Oviedo, profe. También. Adriana Sosa de Coronel Oviedo, profe. Bueno, les voy a leer cómo quedó la filial de Oviedo. Adriana Sosa, pero hay una Adriana Sosa también acá, ¿no sos vos luego? Gustavo Oviedo, profe. Gustavo Oviedo tiene que ser. No, no, estoy leyendo nomás y veo que Adriana Sosa Torres está luego en la lista. Le pregunto nomás si es la misma Adriana que me acaba de decir para que la incluya en la lista. Y sí, profe. Ah, entonces vos estás luego en la lista. La lista de Oviedo es Adriana Sosa Torres, Florentino Bogado, Orlando Ariel Godoy, Alfredo Civils, Gustavo Alberto Barrientos, Natalia, Priscila González Recalde. No es la misma Natalia que ¿o no? ¿Es otra Natalia esta? Natalia, la Sí, misma profe. es. Sí, sí. Ah, entonces también está lo en la lista. María Soledad Guerrero, Gustavo Andrés Oviedo, que también te encuentro lo Gustavo. Ah, sí, sí, está bien entonces, profe. Ah, bueno.
Bueno, y último, Ángel Alberto Barrios. Entonces, con Oviedo no hay nadie nuevo incluido. ¿Por qué retocamos y vemos nuestra cuestión de la lista? Porque ustedes van a trabajar por filial. Entonces, ustedes deben de eh, saber bien a qué grupo les toca, ¿verdad? Para que puedan ir trabajando, porque hoy tenemos nuestra primera actividad que es de 13 puntos, entonces esa es la lista oficial. Si alguien todavía no se ubicó en alguna de las filiales o no sabe con exactitud si está en la lista, puede comunicarse con su delegado, porque el delegado es quien me había facilitado la lista de cada filial. Entonces, el 6 de septiembre es fecha para entrega de nuestro primer trabajo de 13 puntos, que es el porcentaje de los puntos de la primera parcial, que es de 23 puntos. Entonces, 10 puntos hacen un examen individual que ustedes van a rendir y 13 puntos es el trabajo que vamos a realizar en Invense de hoy en 8. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Este trabajo, primer trabajo, entonces ya con la filial con la directamente. filial. Entonces, si Gloria es delegada de su filial o Gloria es la representante de esa filial, Gloria nomás alza el trabajo y yo le corrijo a Gloria y todas las demás, los demás integrantes que yo ya tengo acá, todo individualizado, van a llevar el mismo puntaje. Excelente, profe. Ese va a ser nuestro sistema de trabajo para que puedan ustedes tener más rápido la corrección y podamos trabajar con la planilla más rápido. Mucho mejor también. Sí, Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. buenas, Profesora, yo tengo una consulta con respecto al trabajo de investigación. te escucho. Usted había dicho que iba a modificar los indicadores para dicho trabajo, porque valían puntos 23 en el primer, dijo. Yo le consulté la semana pasada y dijo que iba a modificar. Sí, Punto número 1, los indicadores. El 2, los casos, por ejemplo, son bastante extensos, bastante largos son. Eso debemos de realizar tal cual como está, o podemos de repente, ¿cómo le digo?, resumir. bueno, con relación al puntaje, yo les había dicho ya que es un error de tipeo nomás. Ustedes saben la cantidad de puntos Sí, del sí, proceso. perfecto. Entonces, eso es, el proceso es dictaminado por mí, los puntos que van a tener ustedes acumulativos. Eso es de la institución y eso es un error de tipeo nomás. Te dije, lo Marlene, eso la vez pasada. Sí, Con entiendo, relación profe. a los requisitos y a lo que tiene que tener el trabajo, no va a tener ninguna modificación. El puntaje nomás es lo que está mal ahí. Bueno, como suele pedir, suele especificar cantidad de hojas máximas, por eso se deja. Eso varía, Marlene, porque las resoluciones son diferentes. Entiendo, justamente Sí. eso estaba comentando Entonces con la no puedo compañera. colocarles, por ejemplo, tanto, lo que ustedes, lo que no van a hacerlo es copiar las resoluciones. Yo no le dije que transcriban la resolución. Ya, Ustedes van a leer la resolución y de acuerdo a eso van a ir haciendo el trabajo. perfecto. Sería explicar de qué, de eso. Primero, Sí, en la introducción, explicar de qué vamos a hablar, de qué tratado, ¿verdad? claro. Luego, en el desarrollo, explicar los puntos, ¿verdad? Y resaltar los más importantes y después hacer la conclusión. Porque si al grupo de Itagua, por ejemplo, le tocó un tema específico, la filial de Itagua se presenta y va a comentar cuál es y por qué llegó ese caso a la corte, ¿verdad? Entonces, decir que efectivamente fulana de tal es la residente de tal país, que hizo esto, que pasó esto, por qué ella llegó
o por qué él llegó y todo, cuenta la introducción y el caso para que el público pueda entender de qué se trata. Y consecuentemente también explica qué es lo que pasó, qué dictaminó el tribunal, si le hizo lugar, si no hizo lugar, si también condenó pecuniariamente, o sea, en dinero, si hubo otras indicaciones más en la sentencia que se hizo con relación a ese caso y una opinión de cada grupo. Esas son las indicaciones de manera general de lo que de lo que va a ser nuestro trabajo de investigación, que vale 22 puntos. Profe, y esta parte donde dice, justamente acaba de tocar usted, opinión del grupo sobre la resolución recaída. ¿Cuál es la duda, Marlene, con eso? No, y justamente eso es lo que yo le estoy preguntando. Acá pues dice, ¿verdad? Opinión del grupo sobre la resolución recaída. Esa es la parte de la persona encargada que va a explicar el contenido del trabajo. La persona que va a hacer ¿cómo le digo? Tipo defensa. Y yo quiero creer de que van a hacer en grupo lo del trabajo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, en grupo vamos a hacer. y entonces el grupo tiene que tener una opinión. Debatir entre todos. Debatir y llegar a una conclusión, ¿verdad? Claro, Tipo, si le pareció justo la resolución o no, y tipo, el trabajo de un periodista más o menos es lo que vamos a hacer. sí, opinar si para ustedes fue justo o no. Exactamente, ya. Perfecto. Ya nada más, profe. Y eso, Muchísimas gracias. la persona, el representante, lo único que va a hacer es comentar a qué llegó no es de la persona. Me interesa la opinión del grupo, no de la persona que va a estar. Sí. Sí, entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Bueno, profesora. ¿hay alguna duda más con relación al trabajo? Por mi parte, no, profesora. Bueno, entonces quería un poco hablarles hoy de algunos puntos importantes de la parte de Derecho Internacional Privado ya. Tenemos en nuestra unidad 26 que habla un poco de la aplicación de la ley extranjera. Y cuando hablamos de aplicación de ley extranjera, ustedes saben que nosotros tenemos leyes internas. Todas las leyes que son aprobadas, ratificadas y posteriormente publicadas en nuestro territorio son leyes nacionales. ¿Los tratados son leyes internas o no? ¿Qué opinan? No son internas, profe. No, No. profesora. No son internas. Entonces, los tratados están en la categoría de leyes nacionales, o sea, de cada país. Y cuando cuando nos referimos a leyes extranjeras, nos estamos refiriendo específicamente a leyes que son utilizadas y dictaminadas en otro país, ¿verdad? En otro estado. Y mi consulta es si nosotros podemos utilizar acá leyes extranjeras para resolver conflictos internos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo con Patricia un problema y le presentamos al juez, le digo, juez, yo tengo este problema y yo no encuentro una ley interna que pueda resolver mi problema. Entonces, yo quiero que usted me resuelva mi demanda conforme a la ley uruguaya que habla con relación a mi pedido y dice que sí es viable y va a ser favorable para mí. ¿Qué hace en ese caso el juez? ¿Puede aplicar o no una ley extranjera para resolver conflictos internos? ¿Qué creen? Se puede. Sí, de repente. Perdón. Buenas noches. Buenas Tiene que coordinar con algunas leyes nuestras como para poder ponerle tal como dicta la ley de Uruguay, pero tiene que coincidir algo con alguna ley nuestra. No estar muy a ciega. Vamos a leer el artículo 22 del Código Civil. Si no tienen, les leo yo. Dice el 22, dice, los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranjeras, siempre
que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y aprobar la existencia y contenido de ellas. No se aplicarán las leyes extranjeras cuando las normas de este código sean más favorables a la validez de los actos. Primer punto. Cuando nos referimos a jueces y tribunales y dice de oficio, quiere decir que no es ni siquiera necesario que yo le solicite al juez que esa ley me es favorable a mí para que dictamine y resuelva mi problema. Porque dice que el juez está facultado inclusive de oficio para que pueda aplicar una ley extranjera. Porque la ley presume que los jueces conocen de derecho. Entonces, las obligaciones de las partes, es decir, a la persona que inicia la demanda, que es el actor, la persona que es demandada, que como lo dice es el demandado, tiene la obligación de demostrar los hechos. Si efectivamente existió esa invasión por parte de Pati a mi casa, y el juez sabe de derecho y sabe cuál es la ley más favorable para resolver ese conflicto. Eso es lo que presume la ley. Entonces, por eso dice que las partes pueden alegar y probar la existencia y contenido de ellas si requieren, pero, como les digo, el juez debe conocer de derecho. Y así como dice Lucy, entonces, para que pueda ser aplicado, esa ley extranjera tiene unos requisitos. ¿Y cuáles son esos requisitos? Es que no debe oponerse a instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres de nuestro país. Esos son los requisitos y esa es la condición también para que pueda ser aplicada una ley extranjera en nuestro territorio para resolver conflictos nacionales. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, porque es uno de los problemas que ustedes van a tener en la tarea. Y habla un poco también cuando también habla en esa unidad, en la aplicación de la instancia de la parte y de oficio, como le estoy explicando, ¿verdad? Entonces, ni siquiera es necesario que la persona solicite para que el juez pueda aplicar una ley extranjera. Y en la siguiente unidad nos habla un poco de lo que son hechos y actos jurídicos y también nos habla de lo que son las obligaciones. Obligaciones ustedes todavía no tuvieron, ¿verdad? No, profe, todavía no tuvimos. Bueno, pero hechos y actos sí. Sí, hechos y actos jurídicos sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es hechos y actos y empezamos con nuestro ejercitario. Cuando hablamos de la aplicación de los elementos de los actos jurídicos, sabemos que cuando nos referimos a elementos de los actos jurídicos nos estamos refiriendo específicamente a lo que son los sujetos, la forma, todo lo que habíamos visto eso en la asignatura de hechos y actos. Entonces, nuestro primer elemento, cuando hablamos de actos jurídicos, siempre tiene que estar como primer elemento los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Son las personas que pueden ser físicas o jurídicas que interactúan y tienen esa relación en un acto jurídico o un hecho jurídico. Cuando hablamos de personas, necesariamente también tenemos que hablar de capacidades. Capacidad es la actitud legal para que una persona pueda ejercer por sí sola el derecho y también hablamos de capacidad de hecho y de derecho. Entonces, de hecho ya es cuando por sí solo Lucy cumplió los 18 años y ya puede realizar un contrato de compra-venta sin necesidad de autorización de papá, de mamá, de nada. Entonces, a partir de los 18 años, todas las personas físicas
adquirimos capacidad de hecho absoluto. Y relativo, ¿se recuerdan? ¿Desde los cuántos? 14, no, profe. Desde los 14. Y eso también tiene una conjunción, o sea, tiene una unión con nuestro código penal que dice que a partir de los 14 son imputables las personas que cometen hechos punibles, porque el código establece que a partir de los 14 años tenemos ciertamente un grado de raciocinio. Por dicha razón, supone que desde los 14 años también ya sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, diferenciar ese bien del mal, que para mí tenía que ser menos edad ya, ¿verdad? Pero actualmente, sin que haya modificaciones, para la ley penal también es de los 14 años, con las mismas indicaciones, ¿verdad? Y también si hablamos de capacidad, también tenemos que hablar de voluntad. La voluntad es el querer hacer, es es un requisito intrínseco de cada persona. O sea, solamente Romina va a saber si quiso o no firmar ese pagaré con ese monto, si quiso verdaderamente vender su casa, si quiso verdaderamente vender la joya que su abuela le dejó. Entonces, eso es una voluntad, es un elemento interno de cada persona, pero que una vez que se exterioriza en un acto formal, material, entonces desde ahí también adquiere un estudio para el derecho que Romina ya va a quedar si demuestra o no que efectivamente tenía o no esa intención, ¿verdad? También hablamos de lo que son las formas. Entonces ustedes saben que ciertos actos jurídicos requieren de una forma específica. Por ejemplo, dice el Código Civil que a partir de que todos los actos jurídicos que tengan por objeto el monto de 700 jornales tienen que ser realizados por escrito. Entonces, si yo vendo una casa y le digo a Cristino que vamos a hacer la venta verbalmente, nomás yo te voy a dar nomás a vos, Cristino, mi casa y vos dame nomás el dinero. Después yo no le doy la casa y Cristino me quiera demandar. ¿Cómo Cristino va a alegar de que yo hice un contrato verbal con él si la ley establece que en concepto de ese contrato tiene que ser obligatoriamente hecho por escrito, ¿verdad? Entonces son cuestiones que no se puede traer a colación a investigar y a decir, no me puede venir al juzgado a decir Cristino que desconocía la ley, porque no se presume la ignorancia de la ley, o que Cristino le va a traer a doña María, doña Dominga y doña Mabel, vecinas que vieron que yo recibí el dinero, porque tampoco puede ser demostrado por testigos. Entonces, esas son cuestiones ya formales establecidas por la ley que las partes y los sujetos que interactúan deben manejar para que puedan ir realizando. Entonces, también tenemos dentro de eso los instrumentos públicos y los instrumentos privados, que ustedes saben que los instrumentos privados no solamente es una cuestión probatoria entre las partes. Entonces, si Lucy me vende su vehículo, ¿quién más sabe de esa venta que yo hice con Lucy? En un acuerdo sin documento o como estaba diciendo entre tú y yo. En un contrato privado. En un contrato privado, en la escribanía. Pero el documento. Pero ese contrato privado solamente vos y yo manejamos. Entre las partes nada más. O sea, las partes. Las partes. Por eso es que el contrato privado en el contrato privado no se transfiere la propiedad. No está registrado en el registro público en síntesis. No está registrado, entonces si Romina va a embargar una casa, el vehículo de Lucy, y Lucy solamente me vendió por contrato privado, y Lucy tiene una deuda con Romina,
el vehículo que me vendió Lucy hace 10 años por contrato privado me van a embargar, porque para el registro y para todas las personas, los terceros que le llaman en derecho, que son las personas ajenas a ese acto jurídico, no saben de esa existencia de ese contrato privado. Solamente Lucy y yo manejamos. Y ese contrato privado es una forma de probar nomás esa existencia de venta, ¿verdad? Pero no hace transferencia del bien y tampoco se inscribe en el registro. Por esa razón es que con el contrato privado no se hace la transferencia como se hace con la escritura pública. En la escritura pública efectivamente se demuestra que Marlene le vendió a Juan y eso se hace una inscripción y existe otra vez toda una protocolarización en donde efectivamente Juan ya va a ser titular de ese inmueble a razón de esa venta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y tampoco podemos dejar de hablar de autonomía de la voluntad porque ya vamos a ir viendo los casos en donde sí surge esa situación. Entonces, la autonomía de la voluntad es una nueva institución dentro del derecho que empezó a utilizarse no hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que la ley, por ejemplo, establece? La ley establece que si Fabián se casó con María y vivían en Coronel Oviedo, se divorcian y la ley te dice que el juez competente para entender del divorcio de Fabián y María va a ser el juez del último domicilio conyugal. La ley te dice eso, te establece eso. Lo mismo sucede, por ejemplo, con relación a la sucesión. La sucesión también la ley establece que el juez competente para entender en la sucesión es el del último domicilio del causante. Entonces, Eugenio puede tener incluso inmuebles en Ciudad del Este y puede tener en Oviedo, pero Eugenio vivía en Caazapá. ¿Y cuál va a ser el juez competente en ese caso en la sucesión de Eugenio? Caazapá. Caazapá, porque la ley establece que esa es el juez competente. Entonces, cuando nosotros venimos a hablar específicamente de los actos jurídicos, que ya son cuestiones voluntarias entre las partes, por eso es súper importante que ustedes tengan en cuenta que uno de los elementos esenciales es la voluntad. Entonces, nosotros vamos a hacer un contrato con Cristino de que Cristino produce pelotas en una fábrica. Él es dueño de una fábrica de pelotas. Y yo le digo, Cristino, Cristino vive en Luque y yo le digo, Cristino, yo necesito mensualmente que vos me remitas 300 pelotas mensuales periódicamente a mi empresa. Y firmamos que efectivamente en el día tanto Cristino se compromete a enviarme tantas pelotas. Yo le hago por transferencia de pago, todas las cláusulas que conocemos generalmente, lo que contiene un contrato de compra-venta. Y al final yo acuerdo con Cristino de que por la autonomía de la voluntad, nosotros acordamos de que en caso de que nazca un conflicto judicial a raíz de ese contrato, el juez competente va a ser la de Luque. ¿Se entiende? A eso le llamamos autonomía de la voluntad, cuando las partes ya en el mismo instrumento acordaron cuál va a ser el juez competente o cuál va a ser la ley aplicable a un posible conflicto que pueda existir a raíz de ese hecho o ese acto jurídico. Y nosotros vamos a ir viendo que hay casos, por ejemplo, cuestiones internacionales, incluso en que las partes ya acordaron que en caso de que haya conflicto, cuál va a ser el juez, cuál va a ser la ley de qué país va a ser competente. Y en esos casos se respeta la autonomía de la voluntad, entonces por más de que el Código Civil también me establezca, por ejemplo, que
En caso de incumplimiento de contrato, primero dice que tiene que ser en el domicilio del deudor. Después dice que si no es domicilio del deudor, puede ser el domicilio del acreedor o en el lugar donde fue firmado. Entonces la ley también tiene esas reglas, ¿verdad? Pero cuando existe un acuerdo por el principio de autonomía de la voluntad, se respeta el acuerdo que ya se firmó entre las partes, porque ese acuerdo para las partes es como la ley misma. Bueno, entonces la limitación, la única limitación, así como con relación a la ley extranjera, es que esa autonomía de la voluntad debe respetar también ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, toda vez que no sea contraria a la ley, no sea contraria a las buenas costumbres y al orden público, no hay problema de que lo podamos aplicar, de que se pueda ejecutar y posteriormente también obligar a la otra parte a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, esos son también los requisitos para que se pueda realizar y ejecutar en ese caso la autonomía de la voluntad. Y, a ver, ¿pueden ver? Sí, profe. Bueno, Sí, Sí, profe. profe. Sí. nuestro primer casito, quien nos va leyendo, vayan anotando los datos que tenemos para ir resolviendo el primer caso. ¿Quieres que lea, profe? ¿Sí? El señor José Carlos Granada, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Concepción, Paraguay, es propietario de una casa en Punta del Este, Uruguay. En enero del año 2017 suscribió, en la ciudad de Asunción, Paraguay, un contrato de compraventa sobre dicha vivienda con el señor Manuel López, de nacionalidad uruguaya, domiciliado en Corrientes, Argentina, en el que se especificaba el precio total a pagar, el modo de pago y el resto de condiciones habituales para este tipo de contratos. En este marco, se pactó expresamente que, a la suscripción del contrato, el comprador abonaría el 30% del precio y que el restante 70% se pagaría primero, o sea que 35%, el 25 de junio del 2017, momento en el que se otorgaría la oportuna escritura pública en la ciudad de Montevideo, y B, restante 35% en 12 mensualidades iguales, desde el 25 de julio del 2017. Se pactó igualmente que en el caso de disputa las partes se sometían expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, Paraguay. En fecha 25 de junio de 2017, el señor López no se presentó a la escribanía designada para la suscripción del contrato. El señor Granada sí lo hizo y dejó constancia de dicha asistencia. Salió una cosita. Ahí. Constancia de dicha asistencia ante la notaria pública designada contractualmente para el referido acto. El vendedor desea instar a una acción de resolución del contrato de compraventa y de reclamación de los daños y perjuicios ocasionados por la que pretende retener las cantidades recibidas. ¿Estamos en presencia de un contrato internacional? ¿Cuáles son nuestros datos que tenemos? Se hizo o sea que el trato hizo 3 representantes, o sea, de 3 países, lo de Paraguay, Uruguay. Entonces vamos con el primer elemento. El primer elemento, ¿quiénes son los sujetos de la relación, del acto jurídico?
El señor José Carlos Granada, que es de nacionalidad paraguaya, Domicilio Concepción. Entonces en póngale ahí. Concepción. José Granada, paraguayo, domiciliado en Paraguay. Por otro lado, ¿quién es el comprador? Manuel López, de nacionalidad uruguaya. Domiciliado en Corrientes. Entonces, nuestro elemento de los sujetos ya vamos a tener específicamente individualizado. Por otro lado, Manuel López, uruguayo, domiciliado en Corrientes, Argentina. ¿Cuál es el objeto de nuestro acto jurídico, de nuestro contrato? Es la compra-venta sobre una vivienda. Compra-venta de una vivienda, exactamente. ¿Dónde está ubicado nuestra vivienda? Punta del Este, Uruguay. Punta del Este de Uruguay. ¿Dónde se hizo el contrato? En Paraguay. Juan, Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay. Bueno. Vamos a resolver nuestra primera pregunta. ¿Estamos en presencia de un contrato internacional? Fundamente su respuesta. Sí, profesor. Sí, profesora. ¿Por qué estamos en presencia de un contrato internacional? Porque son 3 extranjeros en cuestión. porque el inmueble en sí está en Punta del Este. Sí, también. Pero ¿cuál es la respuesta que engloba todo eso? ¿Por qué es un contrato internacional? Porque se vinculan 3 países en cierta forma. Porque los elementos Los que elementos. integran dicho contrato hace la existencia de un o más países, ¿verdad? Entonces, por eso es el contrato internacional, porque los elementos que los vinculan son de varios países. Bueno, ¿cuál es o son los fuentes normativos aplicables al caso? Tenemos 3 elementos básicamente, ¿verdad? Tenemos el tratado de 1989, 1940 y tenemos una ley que son de contratos internacionales. ¿Cuál creen que utilizamos para este caso? Profe, en el contrato ellos acordaron que iban a someterse a la jurisdicción de los tribunales de Asunción. Y ese ya va a responder nuestra preguntita más abajo. Primero vamos a saber cuál va a ser la ley que se le va a aplicar a este caso. Tendríamos que conocer el contenido del 1940 y el Voy a hacer el Tratado de Montevideo de 1940, profesora. ¿Por qué, Fernando? Porque Uruguay ya está en el tratado, profe. Sí. Y Uruguay no está en el 89. Por eso es. La respuesta que dio Fernando es la respuesta que tiene que ir en el hipotético caso que a ustedes les salga un caso parecido en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la fuente normativa aplicable al caso? Fundamente su respuesta. La fuente normativa siempre va a ser uno de nuestros tratados o en caso excepcional, si los países que integran nuestro caso no están ratificados ni en la del 89 ni en la de la 40, entonces nosotros vamos a aplicar nuestra ley que es de los contratos internacionales, que es el 5000, no recuerdo cuánto. El 5393. Entonces, ese es el rango para que ustedes vayan teniendo idea cuál va a ser el caso cuál va a ser la fuente normativa. Y así como dice el compañero, aplicamos ese tratado porque en el tratado del 89 Uruguay no ratificó esa y no es parte de Uruguay. Y sin embargo, en la del 40 sí. Y Uruguay está o no en nuestra causa, en nuestro caso específicamente. ¿Hace parte o no Uruguay? Sí, hace parte. Sí, profe, hace Sí, parte. profesora. Hace parte. Bueno.
Son competentes los tribunales paraguayos para entender en la demanda que su cliente pretende instaurar. Sí, porque en el contrato expresamente, o sea, que expresaron que cualquier cosa tendría que someterse a los juzgados de Paraguay. Sí. Entonces sí, porque por la autonomía de la voluntad las partes acordaron ya cuál va a ser el tribunal competente en caso de conflicto. ¿Pasamos a la 3 o hay duda con relación a la 3? ¿Qué dice el cuarto? ¿Cuál es o son los derechos aplicables a la forma del contrato? ¿Dónde se hizo el contrato? En En Asunción, profesora. En Asunción. ¿Lo vamos a aplicar una ley argentina, una ley uruguaya o una ley paraguaya? ¿Qué dicen? Ley paraguaya, Ley paraguaya, ¿por qué? porque el contrato se hizo en Asunción, Paraguay. Y el artículo 36 de nuestro mismo tratado que nosotros ya dijimos que va a ser nuestra fuente, dice que la ley que rige los actos decide sobre la calidad del documento. La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento correspondiente. Las formas y solemnidades de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u otorgan. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profesora. Bueno, ¿cuál es o son los derechos aplicables al fondo del contrato? ¿Cuál va a ser la ley que el juez va a tener en cuenta para resolver el conflicto? Dijimos que nuestra forma de contrato va a ser forma de ley paraguaya. Nuestro juez va a ser paraguayo. ¿Y cuál va a ser el derecho de fondo, el derecho que creemos que va a resolver esta cuestión? ¿Va a ser una ley argentina, una ley paraguaya o una ley uruguaya? Y Paraguay tendrá que ser, ya que va a ser todo en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué dicen? Puede ser también, profesora, la ley del tratado. Sería la ley como la que hicimos en las clases pasadas, la ley donde está ubicado el inmueble, ¿o no? O las leyes internacionales. Este caso habla específicamente de cuál va a ser la ley que el juez va a tener en cuenta para resolver el conflicto. En el contrato lo ya dice que las condiciones de cómo iba a ser el pago y todas las demás cosas, ¿verdad? Y si no se cumplía, que iban a ser sometidos y seguramente que En Paraguay. aplicar la ley como están pidiendo acá en el contrato, seguramente que En Paraguay otra vez. En Paraguay, ley tiene que paraguaya, restituir profesora. al dueño su propiedad ya que no recibió el pago. Paraguay otra vez. Así mismo, porque él pues lo que solicita es que se cumpla su contrato. No solicita, por ejemplo, una usucapión o no solicita, por ejemplo, algo relativo a la casa o al inmueble en este caso, ¿verdad? Sino que solicita el cumplimiento de un contrato específicamente y por eso es que tiene que ser la ley del lugar en donde se inicia el juicio, ¿verdad? Además que tienen luego las cláusulas especificadas de cómo iba a ser. Cuando ustedes encuentran así casos que ya tienen cláusula, es generalmente un poco más accesible porque es como que el propio juicio ya les trae ya qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, a veces es un poquito más fácil y a veces quizás a algunos le complica más. Bueno, ¿tenemos dudas hasta ahí? No. No, profe.
Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? La normativa 1940 es la que se va a usar. El tratado. El tratado 1940. Tratado. Y es porque está Uruguay, dijeron, ¿no? Es porque está Uruguay. Y Ah, porque Uruguay yo no, entonces tengo mal anotado, profe, porque yo Uruguay puse no que en el, está en el 89. en el 89 no está Uruguay. No. Ah, entonces yo anoté mal. Yo anoté. 1940 es solamente Argentina, Paraguay y Uruguay. Ah, está. 3 no. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. profe. Bueno, entonces vamos a modificar algunos elementos de nuestro contrato y vamos a volver a resolver. Ahí. El señor José Granada, Carlos José Granada, de nacionalidad francesa, domiciliado en Concepción. Es propietario de una casa en Punta del Este, Uruguay. En enero del año 2017 suscribió en la ciudad de Nueva York un contrato de compraventa. Entonces, Granada de nacionalidad francesa y el documento, el contrato se hizo ¿dónde? En New York. Sí, ahí vamos. Un contrato de compraventa sobre dicha vivienda con el señor Manuel López, de nacionalidad sueca, domiciliado en Corrientes, Argentina. En ambos casos se cambia nuestra nacionalidad. En el que se especifica el precio total a pagar, el modo de pago y el resto de condiciones habituales para este tipo de contrato. En este marco se pactó expresamente que a la suscripción del contrato, el comprador abonaría el 30% del precio y que el restante 70% se pagaría 35% el 25 de junio del 2017, momento en el que se otorgaría la oportuna escritura pública en Montevideo y el restante 35 en 12 mensualidades iguales, que es desde la fecha 25 de julio del 2017. Se pactó igualmente que en caso de disputa, las partes se someterían a la jurisdicción de los tribunales de Argentina. En fecha 25 de junio del 2017, el señor López no se presentó a la escribanía designada para la suscripción. El señor Granada sí lo hizo y dejó constancia de dicha asistencia ante la notaria pública designada. El vendedor desea instar una acción de resolución del contrato y de reclamación de los daños. ¿Estamos en presencia de un contrato internacional? Sí. Sí, profesora. ¿Por qué estamos? Porque está uno de nacionalidad francesa habitante de Paraguay que hizo un contrato en New York, propiedad en Uruguay, y en Argentina cualquier cosa los reclamos. Porque otra vez sería porque los elementos vinculan a varios países. A varios países, así mismo, Lucy. Bueno, nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son las fuentes normativas aplicables al caso? ¿Cuáles son los países que interactúan en este contrato específicamente? Estados Unidos, ¿Sí? Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Y qué creen ustedes? ¿Podemos el 89? No, profe, porque en el 89 no estaba, 1940 tiene eso. En el 89 no, ¿por qué? Porque no está Uruguay. ¿En el 40? Sí, ya está.
No estaría Estados Unidos. ¿Y qué le había dicho? Que si no está en uno y en el otro, ¿cuál vamos a aplicar? La del 90, que es la última, para basarnos en uno actualizado por ahí. Pero si Estados Unidos no hace parte del 40, no podemos aplicar la de 40. No, no se puede. Podemos utilizar, profesora, la ley 5393. Exactamente, Fernando. Esa es la ley que vamos a aplicar a nuestro caso. Porque los países que tenemos nosotros ahí no hacen parte ni siquiera del 89, ni siquiera del 40. ¿Y qué dice la ley 5393? Esta ley regula la elección del derecho aplicable en los contratos internacionales cuando cada una de las partes actúa en el ejercicio de su negocio o de su profesión. Sus disposiciones no se aplicarán a contratos de consumo, contratos de trabajo, y ahí va explicando algunas situaciones ya con relación al tipo de contrato que va a ser aplicado. Entonces, cuando nosotros tengamos un caso particularmente que no tiene país del 89 y tampoco del 40, entonces automáticamente les tiene que hacer creer de que entonces lo vamos a aplicar el 5393. ¿Se entiende hasta ahí? Por mi parte, sí, Sí, profesora. profe. ¿No? ¿Son competentes los tribunales paraguayos? Totalmente. No. ¿Por qué? Porque Iríamos en por la Argentina se dijo 5393. expresamente que Argentina iba a estar, que se iba a someter en Argentina. Sí. Porque se Me pactó. perdí esa parte. En Argentina. Entonces Paraguay no va a poder ser instaurado. O sea, si yo soy abogada del señor, presento en Paraguay y Lucy se presenta por el demandado y me va a decir, acá no, acá se pactó ya un tribunal que va a aplicar va a resolver esto y no es la paraguaya, entonces yo estoy excepcionando, el juez es incompetente para entender esta cuestión y yo solicito que se inicie en Argentina. Entonces los jueces paraguayos no van a ser competentes porque existe una cláusula de con relación al juez, al tribunal competente. El cuarto, ¿cuál es o son los derechos aplicables a la forma del contrato? ¿Dónde se hizo el contrato? En New York, Nueva York. En Estados Unidos. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Es la ley de Nueva York o la ley de Argentina la que tiene que juzgar si ese contrato se hizo o no conforme a la ley que establece dicho país? La ley de Argentina, ya que ahí se va a hacer el juzgamiento, vamos a decirle. ¿Qué dicen? No tiene que Para mí ser la ley de Estados Unidos. de Estados Unidos. Si ¿Qué ahí se dice hizo, Por ser donde se hizo el acuerdo. ¿Qué dice el sentido común de ustedes? ¿y dónde se hizo, profesora? Pero el sentido común a mí en particular me dice que debe de ser en la Argentina, porque de lo contrario puede ser allá en Nueva York y también en la Argentina, ya que en los tribunales competentes serían los de la Argentina según el acuerdo, el trato previsto ya. Pero ¿qué es lo que generalmente sucede en una demanda? Lucy me va a pedir que termine mi contrato que tiene conmigo, porque yo no cumplí una de las partes. Y le dice al juez, efectivamente, señor juez, yo tengo un contrato con Rosana. Y yo tengo acá el contrato que hice en Nueva York, hice un contrato con Rosana. Entonces yo ya traigo, el contrato ya está preestablecido. El contrato no voy a venir a hacer en el tribunal
para que yo pueda solicitar la ejecución o la no ejecución o que termine ese contrato. Entonces, la ley que se tiene que tener en cuenta va a ser la ley en el momento de la realización del contrato. El artículo 4. ¿Ustedes tienen la ley a mano? Sí, profe. Sí, profesora. Lean un poco el artículo 4. Te voy a leer, pues. ¿Sí? Profe, ¿de dónde podemos sacar el tema este de la ley? Porque viste que lo que somos nuevos, o sea, yo al menos no tengo y cómo puedo conseguir. En el campus está todo. Ah, bueno, En el genial, campus profe. pueden encontrar. Bueno, sigo, profe. ¿Sí? Artículo 4. Libertad de elección. 1. Un contrato se rige por el derecho elegido por las partes. 2. Las partes pueden elegir a. El derecho aplicable a la totalidad o a una parte del contrato y b. Distintos derechos para diferentes partes del contrato en la medida que éstas sean claramente distinguibles. 3. La elección puede realizarse o modificarse en cualquier momento. Una elección o modificación realizada con posterioridad al perfeccionamiento del contrato no debe afectar su validez formal ni los derechos de terceros. 4. No se requiere vínculo alguno entre el derecho elegido y las partes o su transacción. Sí, el 5 ya es otra cosa. 5 Hasta ahí habla es, de, profe. sí, generalmente aceptada. ¿Qué entonces dice el artículo 4? ¿Se puede o no hacer la libre elección con relación al tribunal, a la ley, a todas esas cuestiones que nosotros venimos hablando? Se puede. ¿Se puede si las partes están de acuerdo, profesora? Sí. A ver, dice, el 7º habla validez formal de la elección. Dice, la elección de derecho no está sujeta a condición alguna en cuanto a la forma, a no ser que las partes dispongan expresamente lo contrario. Habla también de lo que es el acuerdo sobre la elección de derecho. Espérenme que le voy a emitir a los compañeros. Separabilidad de la cláusula de elección, ausencia o ineficacia de la elección. Y esa es la que vamos a leer ahora. ¿Qué pasa si no hay autonomía de la voluntad y las partes no pusieron un acuerdo expreso en el contrato? ¿Cuál es la regla? ¿Quién nos lee? El artículo 8, profe. Sí. 11. 11. Ausencia o ineficacia de la elección. 1. Si las partes no hubieran elegido al derecho aplicable o si su elección resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho con el cual tenga los vínculos más estrechos. Segundo, el tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato para determinar el derecho con el cual tiene vínculos más estrechos. Ese es todo el artículo 11. Sí, profe. Ah, bueno, el mío no salió todavía, si ahora me di cuenta. El 2 ya no tengo más. Bueno, entonces, en caso de ausencia, por ejemplo, de acuerdo, entonces también la ley ya te establece cuál va a ser el derecho aplicable. Y siguiendo con eso también dice ámbito de aplicación del derecho, que es el artículo 13. El derecho aplicable según esta ley rige todos los aspectos del contrato entre las partes en particular, y ahí habla de lo que es la interpretación, los derechos y las obligaciones derivadas del contrato, la ejecución del contrato y las consecuencias de su incumplimiento, los diferentes modos de extinción de las obligaciones, prescripción,
validez y las consecuencias de la nulidad del contrato, la carga de la prueba de la presunción y las obligaciones. Eso es lo que yo les quiero hacer la diferencia entre nuestra cuarta y quinta pregunta. Nuestra cuarta pregunta habla de cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato. Es decir, esa formita de que dice que tiene que ser personas a partir de 18 años, que dice que se tiene que hacer por una escritura pública, que dice que tiene que ser por escrito, que dice que tiene que ser, se tiene que hacer en días hábiles. A esa forma del contrato en sí se refiere el artículo 4. Y la pregunta 4. Y la pregunta 5 se refiere ya a las consecuencias que pueden derivar de ese contrato. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, el D de la 13? Dice, según rige el derecho aplicable según esta ley, rige los aspectos del contrato, los diferentes, su modo de extinción y la prescripción y la caducidad. ¿Qué es lo que nuestro cliente quiere pedir? La resolución. Dice que quiere terminar el contrato porque efectivamente el señor no cumplió. Entonces esa es una consecuencia ya que deriva de un contrato, ¿verdad? En ese caso, ¿cuál va a ser la ley aplicable? La ley de fondo que dice que efectivamente corresponde la resolución que se termine o que efectivamente dice que no corresponde porque ya pagó ya más del 90% o que efectivamente el señor cumplió con su obligación. A esos dos aspectos es lo que se refiere el tercero y el cuarto específicamente. ¿Qué creen? Volvemos a la cuarta. ¿Cuál es el derecho aplicable a la forma del contrato? Si yo estaba con Lucy en Canadá, nos fuimos con Lucy a Canadá y se nos ocurrió con Lucy, ambos somos paraguayas, vivimos acá, pero queríamos nosotros hacer un contrato en Canadá con Lucy. Nos fuimos a una escribanía y Lucy me vendió en Canadá un vehículo que ella tiene en Paraguay. ¿Cuál es la ley que va a ser aplicado en ese momento, en la realización del contrato? ¿Va a ser la ley paraguaya o la ley de Canadá? La ley de Canadá, profesora. Sí, la ley de Canadá. Yo no voy a poder ir a decirle a un escribano canadiense, vos tenés la obligación de conocer mi ley y yo quiero que vos me cumplas. Y si me dicen que en Canadá se puede hacer un contrato desde los 16 años, entonces, bueno, desde los 16 años yo puedo hacer. O que dice que sí puedo vender de esta manera y no de esta manera, entonces sí se puede hacer. Si yo me voy a China y hago un contrato de leasing, como le llaman ellos, que es con Cristino que me alquila su vehículo por 2 años por un monto específico. Entonces, evidentemente, para que yo pueda formular y efectivizar y realizar esa estructura de mi contrato, debe ser la ley de ese país. Pero si nosotros volvemos con Lucy a Paraguay, y había sido que el vehículo de Lucy ya no funcionaba, ya no tenía motor ni tenía ni ruedas, ¿verdad? Entonces yo quiero terminar ese contrato y quiero que Lucy me devuelva lo que yo le pagué en concepto de ese vehículo. En ese caso, ¿quién es lo que va a juzgar si corresponde o no que yo solicite la resolución o la rescisión de ese contrato? Si nosotros volvemos a Paraguay, iniciamos acá el juicio.
Y en su contrato pusieron, profe, ustedes esa voluntad de que se Sí, en el quede contrato acá. decía que nosotros íbamos a volver y que íbamos a dirimir en los tribunales paraguayos. Ah, bueno, entonces con las leyes paraguayas ya, Mm. profe. Sí. Y en este caso va a ser en Argentina, acá, en nuestro caso en particular, ¿cuál va a ser el derecho aplicable al fondo del contrato? ¿Cuál va a ser la ley que va a juzgar si efectivamente corresponde una resolución o corresponde una rescisión? Porque para que exista una resolución del contrato, perdón, para que exista una resolución del contrato, que es una de las formas anormales de terminar, la forma normal de terminar un contrato, pues, es que te pague y punto, ¿verdad? Con el pago. Y existen formas anormales de terminar un contrato, que uno de ellos es la resolución o la rescisión. La resolución es cuando una de las partes no cumple más y yo deseo terminar ese contrato, pero la resolución corresponde si vos ya pagaste hasta una cierta cantidad. Entonces, resolución es hasta 25, si yo ya pagué más del 25% del importe total de ese producto, yo ya no puedo solicitar resolución, yo tengo que solicitar rescisión. Entonces, eso ya es una cuestión formal, ¿verdad? Pero le digo nomás que en el caso de que el juicio tenga que resolverse en la Argentina, la ley argentina es la única que le puede decir al juez si corresponde la rescisión y no la resolución, o no corresponde la resolución y no corresponde la rescisión. Porque va a ser en ese lugar en donde se va a sustanciar el proceso y posteriormente resolver en ese caso, ¿verdad? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Tengo Bueno, una consulta, profe, Sí, esa profesora. parte, te escucho. sobre la rescisión del contrato en sí. En Sí, ese caso, la afectada o el afectado no tiene derecho o tiene de reclamar el 10% que supuestamente o corresponde según la ley por incumplimiento del contrato. existe, cuando existe rescisión o resolución, generalmente se solicita una indemnización también paralelo a eso, ¿verdad? Entonces, existe Eso me refería, profe, a eso. existe un incumplimiento por una de las partes en el que yo solicito en la rescisión, o sea, en mi petitorio de la demanda, yo ya voy a solicitar que se me devuelva la cosa si yo ya hice la transferencia o que se deje sin efecto en ese caso, ¿verdad? Y también en la indemnización por los daños causados, que puede estar establecido en el contrato y puede no estar establecido en el contrato. Entonces, si Romina puso ya en su contrato de que en caso de incumplimiento se abonará el 30% del valor como, como una cláusula penal, ¿verdad? Como un castigo o una sanción a la parte que incumple. En concepto de uso o alquiler, generalmente se pone en los contratos cuando ponerle vos comprar un vehículo y entregaste una parte, ¿verdad? Y cuando vas a rescindir el contrato, pues ya no puedes pagar. En el contrato siempre está que esa plata que vos ya diste queda como en concepto de un alquiler por haber utilizado la cosa o la casa. Ustedes van a ver en la asignatura de, yo no sé cómo, porque nosotros en la nacional le llamábamos mercantil. En la católica, ahora yo les doy clases y se llama comercial. Yo no sé si en la Unisal, yo creo que es mercantil también. Mercantil, Sí. pero en el cuarto año creo que vamos a decir. Entonces, en esa asignatura ustedes van a encontrar un tipo de contrato comercial que es muy utilizado en Europa. Acá no conocemos mucho. Por ejemplo, que Gloria tenga una flota de vehículos y le dice Lucy,
Gloria, yo quiero ese vehículo, yo quiero ese tipo de vehículo, le va a decir a Gloria. Entonces Lucy elige el vehículo, no es que Lucy se va a ir a buscar cuáles son los vehículos que tiene Gloria, no. Lucy le dice, yo quiero este vehículo de tal año y de tal características, y hace un contrato con Gloria. Gloria compra el vehículo. Gloria titular, y Lucy le dice que capital, o sea, el monto de ese vehículo, vamos a ponerle que cuesta 100 millones. Y Lucy le va a pagar por 2 años 5 millones mensual. Y allá cuando cumpla Lucy sus 24 meses, Lucy tiene una cláusula a su favor de que puede adquirir la propiedad de ese vehículo. Entonces, en nuestro contrato, que es el contrato de leasing que le llama, que es un contrato comercial, dice que ese contrato puede terminar con la compra de Lucy, o sea, Lucy puede comprar el vehículo, Lucy puede seguir pagando nomás mensual o Lucy puede dejar de pagar y no comprar tampoco. Son 3 maneras de que termine, ¿verdad? Y en caso de que Lucy no quiera seguir con el contrato, Lucy no puede solicitar el reembolso de ese dinero porque esa es parte como de un alquiler que iba usando Lucy, ¿verdad? Y general en Corea y en China, los vehículos que vienen, por ejemplo, de Vía Chile, generalmente fueron utilizados con el leasing, ¿verdad? Que alguien que compró, pagó por tantos años, y ustedes saben que los vehículos, por ejemplo, en 5 años son totalmente deteriorados, entonces ya no va a producir ese valor, porque esa cláusula de comprar, si costaba 100 millones, entonces Lucy y Gloria ya van a poner en su cláusula final que si Lucy compra, el precio de compra puede entre 10 a 30%. Ese puede ser el monto que varía de acuerdo, por ejemplo, si pusieron en ello va a ser en 2 años con pagos mensuales y en 2 años va a ser el 20% del total, entonces va por 20 millones, yo te voy a vender otra de Lucy en 24 cuotas cuando vos pagues las 24. Entonces, en ese caso es como dice Gloria, ¿verdad? No se puede solicitar el reembolso de las cuotas que yo venía pagando, porque eso queda en concepto de alquiler y eso ya está totalmente identificado y estipulado en el contrato, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ni siquiera decirle al juez a estudiar un poco mi caso porque yo creo que no corresponde, porque no era justo, ¿verdad? Si se firmó, eso es como una ley misma para las partes. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, profesora. Entonces, yo enseguida le voy a alzar la grabación de la clase y también voy a alzar la tarea, que vamos a tener 8 días para realizarlo. Es casos muy parecidos a lo que hoy resolvimos, ¿verdad? Entonces no va a ser diferente a eso. Y en cualquier duda que tengan con relación a la forma del trabajo, me preguntan, pero no con relación a las respuestas. Que yo sé que ustedes ya saben todo, lo demasiado son guapos. Entonces, alza solamente el delegado de curso o ¿cómo es? El delegado de cada grupo, ¿verdad? Porque hay gente que tiene 2 grupos por filial. Y la corrección y el puntaje del delegado que ustedes tienen le lleva todos los de la filial de esa lista. Por eso es que le había consultado muchas veces para especificar y aclarar súper bien quién es de cada grupo, ¿verdad? Súper Y claro. Disculpa, eso profe, es, discúlpame, yo la primera parte no estaba todavía, o sea, no ingresé todavía. Ese sería referente al trabajo de investigación. este es con relación a la tarea que vence de hoy en 8. O sea, este también va a ser grupal y por filial. Todos los trabajos van a ser grupal, Romy, porque son más de 100 alumnos Sí, en total. entiendo, profe, entiendo Entonces, totalmente. específicamente es por esa razón, ¿verdad? Por la cantidad de alumnos que son y me va a facilitar más trabajar con ustedes por filial.
Y creo que el grupo de Lucy tiene 2 grupos, entonces ella maneja también la división de su grupo y van a trabajar por grupo ellos. Ok, entendido, Dale. profe. Si ya no tenemos dudas, entonces quedamos por acá con la clase. Muchas gracias a quienes acompañaron. Espero haber aclarado las dudas que tengan, pero si no se aclaró muy bien, pueden preguntarlo en el grupo y yo les voy a ir contestando. Profe, una consulta. La clase está grabada, ¿verdad? Está grabada. Mi idea es alzarlo enseguida ya porque a veces en la semana me cuesta y yo sé que van a volver a escuchar para hacer la tarea. Entonces quiero alzar enseguida ya en la plataforma. Muchas gracias, profe, y más por el ejemplo que nos diste, porque es la manera más práctica de aprender también, porque a veces pues de repente desarrollando clases a veces no entendemos bien, pero cuando es así más práctico se aprende súper bien. Muchas gracias y buen resto de semana. Sí, porque a veces también parece fácil cuando vamos resolviendo, pero después encontramos de que había sido, no era tan fácil, ¿verdad? Cuando se nos junta quiere complicar. Entonces, eh, cualquier duda que tengan, escríbanme nomás en el grupo, porque de forma individual no me escriban porque se me pierde entre los mensajes que tengo. Entonces los grupos siempre estoy mirando y me es más fácil responderles en el grupo. Y Disculpe, sí, profe, una consulta. Yo no entendí muy bien en el último planteamiento qué tenía que ver Argentina ahí. Entendí la función, pero no me perdí en cuál era ahí por qué estaba metido ahí en el porque caso. las partes acordaron que el tribunal argentino iba a ser el que resuelva los conflictos. Ah, ya. Muchas Sí, gracias, profe. porque se cambió un poco nomás y nuestros datos. Bueno, entonces gracias a todos por asistir. Nos vemos Dios mediante hoy en 8. Espero que no tengamos ese problema de que no puedan alzar dentro del horario porque la plataforma llega a la hora y la fecha y la plataforma se cierra. Ya no van a poder alzar el trabajo. Entonces, les pido y les ruego por favor que lo alcen dentro de ese tiempo para poder ir avanzando con la asignatura. Bueno, profe. Dale. Muchas gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao.